Buenos días, mi grupo está conformado por Hernán Darío Peláez, Pablo Garzón y quienes habla Sandra Núñez. El día de hoy vamos a trabajar el reportaje sobre metales pesados. Vamos a iniciar con la pregunta, vamos a esquematizar los ambientes de los metales y los disolventes orgánicos y cómo se redistribuyen estos en el medio ambiente. Primero vamos a definir que los metales pesados pues, se pueden identificar en la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos un concepto donde los metales pesados están catalogados pues como eh, de acuerdo a su peso molecular. Pero pues obviamente el término está mal utilizado y nosotros lo utilizamos como para designar metales que son contaminantes y tóxicos en el medio ambiente. También podemos decir que los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos se pueden convertir en contaminantes si la distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas. Podemos decir, por ejemplo, el caso con la extracción de la minería o el refinamiento de productos o la liberación en el ambiente a través de afluentes industriales o por medio pues ya de la conversión como tal de los combustibles. En este caso, pues, puede ser el diésel o cualquier otro tipo pues, de emisión vehicular. Los disolventes son compuestos orgánicos, también volátiles, que son una mezcla de compuestos químicos que se utilizan en la combinación con otros agentes para disolver materias primas o productos que pueden ser utilizados para procesos industriales o para hacer, o la mezcla de estos pueden ser utilizados también para limpiezas en el hogar. La utilización de estos depende mucho de la capacitación que tengan las personas y asimismo se ve reflejado los efectos que pueden tener en la salud. Es decir, las personas que trabajan en las empresas están equipadas con sus elementos de protección personal e instruidas para el manejo de estos elementos, mientras que en los hogares las personas por desconocimiento los utilizan pues de manera empírica y realizando mezclas, lo cual puede ser dañino y nocivo para la salud. En algunos casos se ve pues también reflejado en lo que son pues en la mezcla de limpieza pues para baños y pisos, cuando se mezclan elementos como el hipoclorito con barsolo, con algunos otros elementos, generando pues una reacción química y dejando pues obviamente los recintos cerrados, causándole pues una irritación severa a la persona pues que está ejerciendo esta labor. A ver, ahora vamos a hablar. Los disolventes pueden ser absorbidos por diferentes vías de absorción. La primera, pues como lo mencionaba en el ejemplo anterior, por la vía respiratoria o pulmonar, que puede causar pues quemaduras o irritación. Luego la vía percutánea o dérmica, pues obviamente la combinación de estos productos químicos puede causar quemaduras en la piel. La vía digestiva, porque pues así mismo como se absorbe por la vía respiratoria, este llega también por el exófago y la faringe hasta el estómago, generando quemaduras en este. Y también, pues, obviamente, la vía digestiva, que era como lo estábamos hablando. La distribución y la acumulación de estos químicos entre el organismo pueden afectar diferentes organismos. Los disolventes orgánicos son lipofílicos que tienden a distribuirse de los tejidos ricos en grasas como el tejido adiposo, el sistema nervioso y el hígado. La eliminación de estos productos o de estos disolventes se produce a partir de la exhalación de los compuestos, sin cambios a través de la eliminación de los metabolitos por la orina o la combinación de ambos mecanismos. Los disolventes, como por ejemplo el percloretileno, son mal metabolizados. Se excretan en primer lugar por la exhalación, varía la vida media biológica de los compuestos originales en cuanto a los minutos en cuanto a los minutos pues, de exposición, de tal modo que los disolventes se pueden acumular de cierta manera en forma gradual en nuestro organismo, generando pues una acumulación. Lo mismo sucede pues con el medio ambiente. Cuando hay exposición de estos metales
de estos metales, podemos hacer el ejemplo de las algas que van absorbiendo la cantidad de metales pues que llegan a través del medio ambiente. Pero ya llega otro factor ambiental que son, por ejemplo, los peces que también se alimentan de estas algas. Pues las algas ya tienen una concentración de los metales y los peces al comerlas o al digerirlas en su organismo también quedan adheridos estos metales ya como tal, pero una mayor concentración que arrastran de las algas. Posteriormente, ya cuando viene el ciclo natural, otros animales más grandes y se devoran a estos, la concentración que va a asumir los animales más grandes va a ser pues mayor porque va a ser más concentrada, va a estar pues mayor, en mayores concentraciones en algunos órganos. Y por eso pues es que ya pues, se genera. Y asimismo se empieza cíclicamente la reproducción y la contaminación hasta llegar al ser humano. Bajo estos parámetros podemos dar respuesta a la pregunta A y B, que pues son las fuentes de exposición y el transporte y la distribución de tanto de los solventes como los disolventes y los metales en el organismo. Y también damos por explicado el tema de la secreción, como lo acabamos de manifestar. Ahora damos continuidad con el taller a mis compañeros Pablo y Hernán. Bueno, continuando con nuestro cuestionario, seguimos con la pregunta número C. ¿Qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos? Podemos decir que en el huésped su toxicidad está caracterizada por el elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tipo de compuesto, orgánico o inorgánico. Sus características pueden ser tanto hidro o como liposolubilidad, que es la cual determina su toxicocinética. Las biomoléculas más afectadas por los metales son las proteínas con la actividad enzimática, por lo que su patología es multisistema. Los principales sistemas afectados son el neurológico central, periférico, hemático y el renal. ¿Sí? Podemos decir que también los solventes orgánicos como material nocivo o potencialmente tóxicos son frecuentemente manipulados en el área laboral, ¿sí? Y que pueden alcanzar el sistema nervioso central o periférico después de haber sido inhalados o absorbidos por la sangre, ¿sí? Según sea la sustancia, el tiempo, el grado de exposición pueden reducir o incluso destruir las funciones de las células nerviosas, alterar las funciones renales y hepáticas de la médula ósea. Seguimos con nuestro cuestionario, seguimos con la pregunta número D. ¿Cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona? Sí, los disolventes orgánicos son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solo o en combinación con otros agentes para disolver materias primas, productos o materiales residuales, utilizándose como agentes de limpieza. ¿Sí? Dentro de las funciones cumplen el transporte de lípidos, hormonas, vitaminas, minerales en las actividades y el funcionamiento del sistema inmunológico. Buenos días, dando continuidad al taller de metales pesados, entonces daré respuesta a dos de las preguntas consignadas allí. Entonces la primera dice que mencionen los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son sus principales efectos adversos. Entonces hay que decir que los metales pesados o tóxicos son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua y tienen una aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios. Digamos que entre los más importantes y conocidos en la industria que manejamos acá en Colombia están el arsénico, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el mercurio, el níquel, el plomo, el estaño, el zinc, el aluminio y el berilio. Digamos que son los más conocidos, los más usados dentro de la industria colombiana. Ya dentro de lo que tenemos que hablar de los disolventes orgánicos, pues decimos que son compuestos volátiles que se utilizan solos o en combinación con otros agentes para la disolución de materias primas, productos o materiales residuales. Esto se puede utilizar en limpieza o para modificar la viscosidad
o como agente tensoactivo, como plastificante, como conservante o portador de otras sustancias que una vez depositadas quedan fijadas y el disolvente pues se evapora. Entonces digamos que hay diferentes usos que están por ejemplo dentro de la industria alimentaria, en aceites y grasas está el ciclohexano y sulfuro de carbono, dentro de la siderúrgica que se utiliza para limpieza y desengrasado de piezas está el tricloroetileno y cloruro de metileno, y en la refrigeración, en procesos de corte, los hidrocarburos alifáticos. En la industria del calzado estamos los disolventes de colas y pegamentos y mezclas de hexanos. En la industria de plásticos y cauchos, disolventes de materias primas y transformación dimetilformamida y cloroformo o acetona. Dentro de la industria de la madera, la trementina, el tolueno para los disolventes de lacas y barnices, y dentro de la industria cosmética tenemos el alcohol etílico y alcohol isoprofílico. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Digamos que los efectos adversos pues varían dependiendo de la exposición, de la cantidad, bueno, pero vamos a hablar unos generales, que digamos en el arsénico están las lesiones en la piel, la queratosis, hiperqueratosis, hiperpigmentación, las lesiones vasculares del sistema nervioso e hígado, hepatomegalia, melanosis, arritmia cardíaca, neuropatía periférica, anemia y leucopenia. El cobre, en los efectos adversos está la anemia hipocrómica, que disminuye la tasa de crecimiento, las diarreas, cambios de coloración en el pelo, ataxia neonatal, alteración del crecimiento, infertilidad temporal e insuficiencia cardíaca. El plomo puede producir efectos agudos en el sistema nervioso central, consisten en parestesia, dolor y debilidad muscular, crisis hemolítica, anemia grave y hemoglobinaria. También afecta a los riñones y la albuminuria. Aunque la intoxicación aguda puede causar pues la muerte también. Digamos que algunos de esos efectos están presentes en todos y otros pueden variar, pero digamos que eso es lo general. Eso pues, dando respuesta a la primera pregunta. Y la segunda dice que mencione 5 recomendaciones para prevenir la intoxicación por estos compuestos, o sea, de metales pesados. Entonces diríamos que la primera es reducir el uso de metales pesados en la elaboración de alimentos y productos de consumo, lo que mencionaba anteriormente, porque están presentes en casi todo lo que utilizamos. Reducir la emisión de metales. La segunda es reducir la emisión de metales tóxicos en el aire. La tercera es corregir las diferencias en la investigación para dirigir, mejorar y mejorar los esfuerzos estatales y locales orientados a la prevención y la respuesta. Es importante este punto. El cuarto, pues es cuando ya hay una contaminación, pues la limpieza, por ejemplo, de los suelos. Es muy importante tenerla en cuenta pues para evitar que se transfieran a otros alimentos o elementos. Y el quinto, muy importante, garantizar el acceso a evaluaciones neuropsicológicas y de desarrollo y programas apropiados de alta calidad para las personas expuestas a estas sustancias, a manera de intervenirlos de una manera anticipada y correcta. Muchas gracias.